Él se manifestará en esa necesidad tuya. Él se manifestará en esa enfermedad. Él se manifestará en tu familia, en tu matrimonio. Pero si tú te levantas y le buscas. Habla a nuestros corazones. Habla a nuestras vidas, precioso Señor. Haznos oír tu voz, precioso Rey. Queremos ser sensibles a tu voz, precioso Jesús. Que sea tu voz la que transforme nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. El Señor me ministró esta palabra y el Señor usó precisamente este coro con que acabamos de adorar para hablar a mi corazón, para hablar a mi vida sobre lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y el Señor lo va a hacer con aquellos que le crean, con aquellos que crean esta palabra, con aquellos que tomen esta palabra. El Señor lo hará en sus vidas. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 21. Aquí vemos al Señor Jesús manifestándose a sus discípulos. Y dice así el Señor: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. El primer día de este año, el 1 de enero, estando en mi lugar secreto, el Señor habló fuertemente a mi espíritu y Él me dijo que, bueno, el Señor nos dio esta promesa de que este año sería el año de las nuevas oportunidades, el año de puertas abiertas. Eso es lo que el Señor nos prometió a todos este año. Pero ese día el Señor también me dijo que no solamente iba a ser el año de las nuevas oportunidades, sino que sería el año también de la manifestación de Dios. Este año 2024, el Señor se va a manifestar a nuestras vidas como nunca antes. Él se va a revelar a nuestras vidas como nunca antes. Le vamos a conocer como nunca antes le hemos conocido. Este año será el año de la manifestación de Dios. Veremos su poder de una manera tan poderosa que nunca la hemos visto. Veremos su gloria como nunca la hemos visto.
el Señor se manifestará en nuestras vidas de una manera poderosa. Eso es lo que el Señor ministró a mi espíritu con esta palabra. En este año 2024 será el año de las nuevas oportunidades, pero el año de la manifestación de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo creo esta palabra y Dios lo va a hacer en cada uno de nosotros. Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Después de que Jesús resucitó, se manifestó a sus discípulos 3 veces. Aquí acabamos de leer que el Señor Jesús se manifestó a sus discípulos 3 veces. Durante esas manifestaciones, el Señor Jesús hizo cosas poderosas que transformaron la vida de sus discípulos. Su vida nunca más volvió a ser la misma. Y eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Lo que hizo el Señor con sus discípulos, que transformó sus vidas, se manifestó a ellos, el Señor lo hará con nosotros este año. Y en la primera manifestación vemos a los discípulos sentados a la mesa. La crucifixión y muerte de Jesús fue uno de los momentos más difíciles para los discípulos, pues habían perdido a su maestro, aquel con quien habían estado 3 años siguiéndolo. Su amado Jesús, su maestro, su Señor Jesús ya no estaba con ellos, y fue el momento más difícil de sus vidas. Me imagino que para ellos ya todo se había terminado, ya todo se había acabado en sus vidas. Pero el Señor Jesús, antes de su muerte, les había dicho varias veces que Él resucitaría al tercer día, que sería crucificado, que moriría, pero que volvería. Él resucitaría al tercer día. Pero los discípulos estaban tan angustiados, tan llenos de tristeza, tan llenos de dolor, que se les olvidó la promesa del Señor Jesús. Estaban tan sumidos en su dolor y en su tristeza que habían olvidado lo que Jesús les había dicho. Él les había prometido que resucitaría, pero a ellos se les olvidó por completo. Y tantas veces a nosotros nos sucede lo mismo, que el Señor nos habla una y otra vez y nos da tantas promesas, pero cuando llegan las dificultades, nos olvidamos de lo que el Señor nos ha dicho. Nos olvidamos de lo que el Señor va a hacer con nosotros. Y así estaban los discípulos. Habían olvidado esa promesa que el Señor les había dado. Y estaban tan llenos de dolor y de tristeza porque Él ya no estaba con ellos. Entonces Jesús, conociendo todo lo que estaba sucediendo con sus discípulos, Él se manifiesta. Pero a la primera persona que el Señor se le aparece fue a María Magdalena. Y cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, ella corre con los discípulos y les cuenta que había visto a Jesús, pero los discípulos no le creyeron. Y Jesús se les vuelve a aparecer a otros 2 discípulos que iban en un camino. Y esos discípulos corren con el resto de los discípulos y les cuentan lo que habían visto a Jesús. Pero ellos tampoco le creen a esos discípulos. Cuando estamos tan llenos de tristeza y de dolor, no creemos en nada. Se nos olvida todo lo que el Señor nos ha dicho. Y así estaban los discípulos de Jesús. Pero el Señor, conociendo esto, lo que estaban pasando sus discípulos, el Señor se les manifiesta. Los discípulos sentados a la mesa, Jesús entra sobrenaturalmente y se les aparece. Él se aparece delante de sus discípulos y les dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús se aparece a los discípulos, se manifiesta a ellos de una manera poderosa. Y lo primero que les reprocha fue su incredulidad. Les dice, ¿por qué no creyeron a los que me han visto? ¿Por qué olvidaron la promesa que yo les di, que yo resucitaría? Y el Señor me dijo que Él se manifestará en nuestras vidas de una manera tan poderosa,
que Él cambiará nuestra fe débil a una fe fuerte y madura. La manifestación del Señor en nuestras vidas será tan poderosa, tan extraordinaria y tan maravillosa, que esta fe débil que nosotros tenemos ahora será mudada a una fe madura y a una fe fuerte en Él. El Señor quiere que le creamos, y es por eso que el Señor se manifestó a sus discípulos. Pero en esa primera manifestación el Señor Jesús hizo varias cosas. Y cuando Jesús se manifiesta por primera vez a sus discípulos, no solamente les reprochó su incredulidad, sino que les mostró sus manos. Y Él, al entrar ahí donde estaban los discípulos, Él les dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Para que los discípulos creyeran, Jesús tuvo que manifestarse de una manera tan palpable y de una manera tan visible. La manifestación de Jesús en nuestras vidas este año, el Señor me dijo que en este año su manifestación será palpable y visible. Nosotros podremos tocar esa manifestación, podremos ver con nuestros ojos esa manifestación del Señor en nuestras vidas. Él se manifestará a nosotros de una manera palpable y visible. Tocaremos, lo miraremos con nuestros ojos. Será real en nuestras vidas la manifestación del Señor. Pero no solamente será de una manera palpable y visible. El Señor Jesús, cuando se manifestó a sus discípulos, dice la palabra que les reveló las Escrituras y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como los discípulos estaban en su incredulidad, Jesús les dijo: era necesario, yo se los dije, que era necesario que yo pasara por todo lo que pasé, que yo fuera crucificado, que yo muriera, pero también que resucitara. Y el Señor les empezó a revelar su palabra y dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. El Señor este año va a abrir nuestro entendimiento de una manera tan poderosa que Él nos revelará su palabra. Su palabra será tan real en nuestras vidas. Él abrirá nuestro entendimiento, nos dará una revelación tan profunda de su palabra. Oiremos su voz de una manera tan audible que el Señor mismo se revelará a nuestras vidas a través de su palabra. Él se revelará a nosotros por medio de su palabra. Le conoceremos en su palabra, lo miraremos en su palabra. Él abrirá nuestro entendimiento para que entendamos su palabra. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros este año. Y el Señor Jesús también no solamente abrió su entendimiento para que los discípulos entendieran su palabra, sino que dice que Él sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús hizo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En este año el Señor, la manifestación del Señor, traerá un nuevo soplo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Seremos llenos de su Espíritu Santo como nunca antes lo hemos sido, y seremos enviados para cumplir con la gran comisión. En este año el Señor nos envía a salir, pero Él nos va a enviar llenos de su Espíritu. Él soplará sobre nosotros y seremos llenos de su Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que el Señor hizo en esa primera manifestación. Y en la segunda vez que el Señor se manifestó a sus discípulos,
el Señor se le aparece a Tomás. En la primera manifestación, Tomás no estaba con el resto de los discípulos. Entonces, después de haber visto a Jesús, los discípulos van y le cuentan a Tomás lo que habían visto, pero Tomás no les creyó. Tomás decía: si no viere con mis ojos la señal de los clavos en sus manos, y si no metiere mi dedo en sus manos y en su costado, no creeré. Tomás dijo: hasta que yo no vea y hasta que yo no toque, no voy a creer. Pero Jesús conocía a Tomás. Y dice la palabra que después de 8 días que Él se apareció a los discípulos, ahora se aparece nuevamente a sus discípulos, pero Tomás estaba ya con ellos. Y Jesús se manifiesta específicamente a Tomás. Y cuando se manifiesta, el Señor Jesús le dice, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Yo me imagino a Tomás, la vida de Tomás fue transformada en ese mismo instante. Él quería ver a Jesús, él quería tocarlo. Él quería que Jesús se hiciera real en su vida. Y Jesús se le aparece palpablemente, visiblemente y de una manera tan real a Tomás, que Tomás entonces se da cuenta que era verdad, que Jesús había resucitado. Jesús se revela a Tomás, se le hace tan real en la vida de Tomás. Y el Señor me dijo que este año, la manifestación del Señor será tan real en nuestras vidas. Él se va a hacer real a nosotros. Él se va a hacer real en nuestras vidas. El Señor Jesús, su realidad será de una manera poderosa que nuestras vidas nunca más volverán a ser las mismas. Así como el corazón de Tomás fue movido, nuestras vidas, nuestros corazones serán transformados. La realidad de Jesús vendrá a nosotros. Él se hará real a nosotros. Y la tercera vez que el Señor se manifiesta a sus discípulos, ellos estaban en el mar pescando. Se encontraban en el mar pescando. Y Él se les aparece, pero los discípulos no lo reconocían. No sabían, no reconocían que era Jesús el que estaba frente a ellos. Pero solamente hubo uno que lo pudo reconocer, y fue el discípulo amado. El discípulo amado fue el único que pudo reconocer a Jesús, y cuando se le fueron abiertos los ojos, ese discípulo gritó: ¡es el Señor! Y entonces los ojos del resto de los demás discípulos fueron abiertos y reconocieron a Jesús. Este año la manifestación de Jesús abrirá nuestros ojos para verle. Este año el Señor abrirá nuestros ojos para ver a Jesús, para ver más de Él, para ver su manifestación en nuestras vidas. Él abrirá nuestros ojos y lo podremos ver, lo podremos reconocer. Él abrirá nuestros ojos a su poder, a su gloria, y será tan real a nuestras vidas. Pero en esa manifestación, los discípulos se encontraban pescando y habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. Y Jesús se les aparece y les dice: echen la red a la derecha. Los discípulos obedecen la voz de Jesús y sacan una gran cantidad de peces. Una gran cantidad de peces. Y lo que el Señor me decía, que la manifestación de Jesús traerá bendición. La manifestación de Jesús traerá señales, traerá milagros, traerá prodigios, traerá multiplicación. Eso es lo que el Señor hará en nuestras vidas. Su manifestación traerá bendición a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestros familiares, a nuestro matrimonio. El Señor hará señales en medio de nosotros. El Señor hará prodigios y milagros. Eso es lo que hará la manifestación del Señor Jesús en nuestras vidas. Y entonces los discípulos traen esa gran cantidad de peces y el Señor les hace una invitación, y es donde leímos, y el Señor Jesús les dice: venid y comed.
Él les hizo esa invitación a sus discípulos, que vinieran a Él y comieran. Y en este año el Señor nos está haciendo una invitación a que vayamos a Él, a que comamos de Él, a que bebamos de Él. Él quiere meternos más profundo, Él quiere alimentarnos, Él quiere darnos de comer, darnos de beber espiritualmente, pero también Él traerá bendición material a nuestras vidas. El Señor aquí les dijo, venid y comed, y hoy el Señor nos dice y nos hace esa invitación, venid y comed. Depende de nosotros si nos levantamos y aceptamos esa invitación y corremos a Él. Y el Señor me ministró muy fuerte que aquellos que se levanten a buscarlo con todo el corazón en este año, aquellos que se entreguen por completo a Jesús, que le rindan todo, que lo busquen con todo el corazón, Él se manifestará a sus vidas de una manera poderosa. Él lo hará. Él se manifestará en esa necesidad tuya. Él se manifestará en esa enfermedad. Él se manifestará en tu familia, en tu matrimonio. Pero si tú te levantas y le buscas, no hay otra forma. No pretendamos recibir su bendición sin buscarle. Necesitamos buscarle para poder recibir esa manifestación que Él nos está prometiendo. Él nos promete que este año veremos su manifestación, veremos su gloria. Él nos está haciendo esa invitación hoy para ir a Él, para meternos más profundo con Él, porque Él lo va a hacer en nuestras vidas. Él se quiere manifestar a nosotros de una manera palpable, de una manera visible. Él lo quiere hacer con nosotros. Él quiere aumentar nuestra fe. Él quiere que nuestra fe crezca, que dejemos de ser incrédulos y que nos levantemos y seamos creyentes, que nos levantemos y le creamos de verdad. Él no nos quiere ver con una fe débil, porque dice la palabra que no podemos agradar si no le creemos a Él. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe en Él. Y cuando no tenemos fe en Él, cuando no le creemos, no le estamos agradando. Pero hoy el Señor nos dice, levántense a creerme, porque me manifestaré a sus vidas. Así que vamos a creerle al Señor y vamos a decirle al Señor, manifiéstate a mi vida, Señor. Manifiéstate a mi vida, manifiéstate a mi familia, manifiéstate a mi matrimonio, manifiéstate a mis hijos, manifiéstate en mi necesidad, manifiéstate en mi enfermedad. Te necesito, precioso Señor. Él quiere manifestarse en tu vida. Así que vamos a levantarnos y vamos a creerle. Vamos a creerle. Ya no seamos incrédulos, sino que ahora creámosle con todo el corazón. Amén. Amén. Precioso Señor, estamos delante de ti, Padre. Y hoy solo te pedimos, Señor, manifiéstate en nuestras vidas, precioso Señor. Manifiéstate a nosotros, Señor. Manifiéstate a mi vida. Manifiéstate a mi casa, Señor. Manifiéstate a mi familia. Manifiéstate a mis hijos. Manifiéstate en mi economía, en mi enfermedad, en mi necesidad. Manifiéstate, precioso Señor. Pídeselo. Abre tu boca y pídeselo. Él quiere manifestarte a ti. Él quiere manifestar su gloria en tu vida. Él lo quiere hacer. Y como decía ese coro, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Y si le buscas, Él se manifestará. Si tú le buscas a partir de este momento, Él se va a manifestar en tu vida. Él se va a manifestar en tu casa. Y verás su gloria palpablemente y visiblemente. Tu fe será mudada a una fe fuerte y madura. La realidad de Jesús en tu vida será fuerte. Él se hará real en tu vida. Él te revelará las Escrituras. Serás lleno de su Espíritu Santo. Él hará señales y prodigios y milagros en nuestras vidas.
Es lo que el Señor nos promete hoy, su manifestación poderosa en nuestras vidas. Así que levanta tus manos y clámale a Él, búscale a Él, adórale a Él, llámale. Precioso Jesús, manifiéstate en nuestras vidas.